Buenos días, mitad de la semana, miércoles 31 de agosto, último día del mes, pero mitad de la semana. De una semana en la que ayer nos disponíamos a abordar dos temas de mucha importancia, de bastante actualidad y además que uno de los cuales sobrecoge la atención del país. Y desarrollándolo relativo al último de los expedientes cuya realidad se ventiló de manera muy intensa en las últimas horas, el que tiene que ver con la variación de la medida de coerción de uno de esos expedientes, de uno de esos centrales expedientes que tiene a su centro a una figura muy vinculada al presidente de la República, al señor Medina. Pero el segundo tema, relativo a la explotación minera de San Juan de la Maguana, apenas pudimos mencionarlo. Razones de tiempo, como ocurre normalmente. Estamos hablando de la nueva presión, del nuevo proceso de presión política institucional, de presión de capitales, de presión de poder sobre el gobierno dominicano para que facilite el proceso de explotación de la mina de oro en San Juan de la Maguana, que está a cargo su concesión de la empresa minera Goldquest, una de las empresas canadienses auríferas que además de tener presencia en el país, deberá jugar, en caso de que el país y el gobierno accedan y el pueblo lo permita, a la explotación de un yacimiento minero en Cotuí, en San Juan de la Maguana, que ha sido repudiado de entrada por un pueblo unido en esa región del país y en esa zona, en esa área contigua a la frontera dominicana con Haití y tan próxima como lo está a otros yacimientos auríferos que en esa región se extienden hasta la zona y la provincia de Dajabón, en la que también hay un gigantesco yacimiento de carácter binacional en esa zona también del país y que está concesionada su exploración también a mineras, que incluye mineras canadienses. En el caso de San Juan de la Maguana, todo ha caminado hacia un punto en el que el gobierno dominicano ha intentado, y lo planteó, la realización de un supuesto estudio de impacto de lo que podría ser esa explotación minera. Y como lo establece la legislación dominicana, como lo establece las reglas de juego, se supone que después de una concesión de exploración, terminado el proceso, avistada o definida la posibilidad de explotación rentable del yacimiento, hay que examinar y hacer un estudio para definir cuáles son los posibles, los probables daños que causaría en la República Dominicana y en este caso en San Juan de la Maguana. Ahora, la presión que se quiere establecer es supuestamente para decir no que van a explotar el yacimiento, que ya ha sido identificado como de probable rentabilidad en materia de su explotación, y que por tanto la empresa que ha estado trabajando el tema, después de haber hecho una inversión, y que supone haría una inversión de más de unos 150
170 millones de dólares en un primer año y sucesivamente alrededor de 70 hasta 50 millones durante varios años de inversión extranjera para explotar el oro que hay en esa zona del país. En esa área muy próxima a la parte primaria, original, al nacimiento del río Yaque del Sur. Estamos hablando de una propuesta de explotación minera que, según lo que plantean, no implicará, porque es una explotación, no es una explotación a cielo abierto que están planteando, sino una explotación subterránea que implicará una explotación que no va a tocar supuestamente el oro de sulfuro o la parte que incluye la presencia de sulfuros en ese yacimiento o próximo o alrededor de ese yacimiento. Cuando se plantea esto, se está planteando una explotación minera a una determinada altura y esa altura a que está planteada es una altura donde normalmente o nunca se autoriza o se facilita la explotación, pero que se excusa con el hecho de que es una explotación subterránea, pero que se plantea a desarrollar conforme lo que ha establecido inicialmente la minera y lo que fue conocido y visto por organismos con capacidad, con calidad y con condiciones, con expertise para referirse a ello, implicaría una explotación que afectaría la principal cuenca en la que se originan las aguas que componen un río que, como el Yaque del Sur, comienza en esa área de la cordillera central y se despliega por toda esa región central hacia el suroeste y termina desembocando en la provincia de Barahona, justo al lado de la principal mina de sal del mundo, que es la salina de Barahona, y muy próximo a otra área que está amenazada también con explotación minera, que es la Sierra del Bauruco. Entonces estamos hablando de un proceso que va a impactar prácticamente toda la región sur-suroeste de la República Dominicana, toda el área bañada por el Yaque del Sur, y un poco más allá, y un poco más fuera de la propia área de influencia del Yaque del Sur, pero que comienza afectándolo justo en su cabeza, en el punto donde nace, que incluye la proximidad y el paso seguro hacia otros espacios de almacenamiento de agua, el caso de la presa de Sabaneta, justo en la cabeza al principio de nuestro río, de ese río de la región, y además que va a pasar muy próximo a otras presas como la de Sábana Yegua y terminará pasando por la presa en construcción de Monte Grande, porque todo eso está en el camino del río Yaque del Sur. Entonces no estamos hablando de un proyecto de explotación minera cualquiera, sino que estamos hablando de un proyecto de explotación minera que cuando menos está pendiente, está puesto, está colocado en el inmediato riesgo de afección negativa y de afección de golpe, de impacto sobre ese importantísimo río Yaque del Sur. Bueno, pero además es que en San Juan de la Maguana está el principal granero del país, las habichuelas de Vallejuelo, y no solo de Vallejuelo, sino de toda esa zona. El arroz de San Juan de la Maguana, no solo el arroz hacia arriba, desde la zona justamente donde está la presa de Sabaneta, las aguas abajo, desde Dormidero, desde esas comunidades de San Juan Norte, que muchas han estado dedicadas históricamente a la producción de arroz, sino hacia abajo,
hacia el valle de San Juan de la Maguana. Entonces estamos hablando de no una presa cualquiera y no un proyecto cualquiera, estamos hablando de una zona del país fundamental en materia de producción de alimentos, en materia de producción agrícola, de gran tradición, de larguísima tradición en ese plano y que tiene mucho que ver con los alimentos en la República Dominicana y con nuestras aguas. Entonces estamos hablando de un proyecto de explotación minera que pone en riesgo, que afectaría directamente toda la cuenca hidrográfica del sur y del río Yaque. Afectaría el conjunto y la cadena de presas y de embalses que hay colocado en esa zona y afectaría hasta la propia bahía de Neiva. Estamos hablando entonces no de cualquier proyecto. Entonces no se puede jugar con eso. Y lo que está planteado ahí no se puede excusar en que sí, que hay que permitir hacer el estudio para ver si es posible o no la explotación minera, porque es que lo que ya se ha hecho, lo que ya ha pasado, está planteando la posibilidad de una amenaza real a la que el pueblo enfrentó, frente a la que el pueblo de San Juan se levantó y frente a la que la comunidad de todo el país, preocupada por los problemas ambientales y por los problemas ecológicos, ha prestado mucha atención. Entonces, no se puede querer excusar la cosa con que sencillamente se permita hacer el estudio de impacto y con que eso resuelve el problema. Si por adelantado está absolutamente demostrado por organismos como la Academia de Ciencias, como la Comisión Ambiental de la UAS y por otros estudiosos que definitivamente es inconveniente el simple planteo de una explotación minera a la altura que está planteada la cabeza de un río como el Yaque del Sur y en el marco de una región productiva como la de San Juan y de una cuenca hidrográfica que nos lleva el impacto negativo hasta San Juan de la Maguana, en ríos y en cuencas hidrográficas que nosotros sabemos el nivel de daño que tienen ya por la irracionalidad con que ha sido manejada la explotación minera, el uso de las aguas y el trato de la naturaleza en esa región. Por eso es importante que le prestemos atención y que el pueblo siga atento a lo que puede pasar y a lo que debe pasar en San Juan de la Maguana y la comunidad manteniéndose atenta y dándole seguimiento a esto, activa y movilizada para impedir un daño tan brutal como el que podría implicar instalar esa nueva explotación minera. Saludos, Ivonne. Saludos, Fernando, y ya que estamos ahí en San Juan de la Maguana y estamos hablando de contaminación, de impacto ambiental y de algunas obras que si bien pudieran son buenas o son malas, no vamos a entrar en ese calificativo. Tú no puedes solucionar un problema tratando de dañar otro, y me quiero referir a la barcaza que se está también instalando ahí en el puerto en Asua, en la zona de Los Negros, que conocemos muy bien, cerca de Barrera, cerca de la playa Caubita. Cerca de la playa Caubita, donde hay unas reservas de manglares que es una cosa impresionante. De verdad no hay en otra zona por ahí manglares como los que hay ahí en esa zona de Los Negros, en el puerto. Y además hay unos islotes extraordinarios ahí, que todavía yo no sé cuándo es que se va a hacer desde lo estatal la explotación turística para evitar que ocurran situaciones como la que estuvo a punto de suceder ya iniciando este milenio, con un vivo, ¿verdad?, que tenía que ser apellido de Marchena, que intentó robársela después de haber hecho una permuta para un proyecto caprino por allá en Neiva, aquí en la Sierra Martín García, que es desde donde, la Loma del Curro de Fernando, ¿verdad? Sí, termina la Sierra Martín García, comienza en Asua, justamente ahí en Barrero, en esa zona. En Barrero. Y termina en Barahona, allá en la Loma del Curro. Correcto. Entonces ahí, en esa Sierra Martín García, desde ahí se puede apreciar esa parte maravillosa. Bueno, pues ahora no es que alguien quiere usufructuar eso de manera ilegal y de manera personal, sino son unas barcazas. Ustedes escucharon la denuncia que se había hecho de una empresa que se llama Car Power Ship, que era una empresa que había ganado una licitación por unos 200 megas, yo creo, que se iba a instalar aquí en Boca Chica, y que la gente se puso de punta. Se puso de punta porque solamente en un país como el nuestro, señores, en una playa como Boca Chica, no sé por qué que tiene que ser precisamente en esos lugares, dañar, contaminar, querían instalar entonces esa barcaza. Aquí hay una diferencia, en este caso, la empresa entonces, ayer era Car Power Ship, esta se llama Power Ship, la que quiere instalar. Quitaron la Car ahí. Sí, yo no sé si es la misma, la verdad no lo sé, pero los que sí sabemos es que el dueño de eso, que es un señor Roberto Matamoro Berenes, que es panameño, ¿sí?
que es el representante de esa empresa y que tiene la empresa registrada en Panamá. Ahora quieren también hacer esa misma instalación de esa barcaza, pero ahí exactamente. Ahí, en Los Negros. En Los Negros. Estamos hablando al lado de ahí en Puerto Viejo. En Los Negros. Y ahí hay una oposición también de la comunidad. La comunidad, igual que pasó en Boca Chica, después que ellos se trasladaron a Asua, donde ya hay un puerto, donde existe un puerto, ¿no? Sí, Puerto Viejo. Exactamente, Puerto Viejo. Entonces, aparentemente en Asua, parece que en la otra parte no existía, en todo Asua no hay otro espacio. No hay otro espacio donde ellos puedan instalar estas barcazas, los promotores de este proyecto, que yo de ninguna manera yo me opongo a que, señores, nosotros tengamos también otros mecanismos, más mecanismos de generación. De generación eléctrica, preferiblemente alternativo y menos contaminante. Exactamente, aparentemente ellos piensan entonces utilizar las facilidades del puerto de Opubisa, que está ahí cerca, en las proximidades de Los Negros. Eso es Puerto Viejo en Los Negros. Opubisa, ¿verdad? Sí, Opubisa, que además trajo un conflicto por las implicaciones que tenía la instalación de todos esos tanques, de todas esas tuberías con el calentamiento de la zona y el daño general. Lo recordamos. Entonces, esas son playas, señores, de arena blanca. Son playas hermosas. Las mentadas playas de arena blanca de Asua, que son muy famosas, es justamente en esa zona. Que van a terminar justamente donde comienza esa elevación de la Sierra Martín García. En la Sierra Martín García. Ahí muere y es colindante con esa playa hermosa, que es la playa Caobita, que no sabemos si ahora la están utilizando para el tráfico. Que no sabemos si la están utilizando para el tráfico, porque eso es así, en esa zona. No, en esa zona, tanto de ese lado como del lado de Caracoles y hacia la zona de Atillo, donde quisieron instalar también, parece que esa zona está destinada a que la destruyan. Bueno, porque donde iban a instalar la explotación, a Odebrecht, era justamente en el otro extremo. Exactamente, era en esa zona. Lo cierto es que ahí se necesita un estudio de impacto ambiental para que estas barcazas, en todo caso, si van a operar, que operen ahí. Se necesitan vistas públicas. Oye, nada de eso se ha hecho, ya se ganó la licitación. Pero avanzan. Ya tuvieron un rebú allí en Boca Chica, ya se trasladaron a Asua. No tienen licencia ambiental, es un proceso que toma mucho, según algunos expertos consultados después de la denuncia de la comunidad, porque hicieron contacto conmigo alguna gente y me pusieron al tanto del problema. Para nosotros, desde lo único que tenemos, que son las tribunas y decir las cosas, a ver si las autoridades, bueno, pues se detienen y caramba, y reflexionan y se dan cuenta que no es factible en esa zona y que si bien necesitamos generación eléctrica no tan contaminante, la verdad no podemos crear un problema de esa magnitud, pero lo que me dijeron algunos amigos es que se necesita por lo menos 6 meses para que ellos pudieran tener todos esos estudios y autorizaciones que no lo tienen. O sea que tampoco lo tenían cuando lo estaban tratando de hacer en las proximidades de Boca Chica, ahí en los terrenos supuestamente de los dueños del país. ¿Tú sabes quiénes son los dueños del país? Los Vicini. Sí, que ahí se está instalando precisamente una central térmica, ¿no?, de unos 190 megas, que además requiere de igual forma de todas esas, de todos los mismos estudios, de la misma permisología ambiental, para construir lo que ellos llaman esa línea de transmisión y de interconexión. Entonces, la gente, señores, vamos a ponerle atención a eso, pero sobre todo vamos a hacer un llamado a la autoridad del buen juicio. No nos sigamos volviendo locos con el tema eléctrico. Señores, no sigamos haciendo tanto tollo y tanto disparate. No es que no se instalen las barcazas, y eso yo lo hago extensivo, evidentemente, a lo que estaba ocurriendo aquí en el río Sama, con toda esa campaña de esas barcazas contaminantes, la Estrella del Mar 1, 2 y 3, y una que tiene más de 35 años operando, que ciertamente son contaminantes. Sí, ciertamente, mucha gente se han quejado. Pero fue una campaña increíble que a mí me pareció, y la vi con mucha suspicacia, porque nada más tenía que ver con esa ribera de ahí del río Sama, porque eso afecta justamente a quién, a los dueños del país, que son los vecinos. Entonces vamos a hacerlo extensivo al río Iguamo, que también hay barcazas y hay contaminantes. Vamos a hacerlo extensivo, sobre todo ahora que están en proceso de instalación, a lo que quieren hacer ahí en Monterrío de Asua, señores, para poder creerles que es una preocupación, para que no dañe el medio ambiente y no que de manera selectiva lo que se quiere beneficiar es a los proyectos empresariales y privados de gente que entienden que el río es de ellos. Cierto que contamina, pero vamos entonces ese mismo grupo que yo vi, wow, muchos medios y muchos opinantes y opinadores
hablar de eso, que nunca les había preocupado, ¿verdad? Vamos entonces a hacer esa preocupación extensiva allá en Asua con las barcazas de Power Ship. Y hay que pedir que todo el país se ponga atento a esto, porque si uno ve lo que está pasando y la forma en que se han acelerado algunas iniciativas de ese mismo carácter en el país, con los mismos grupos y con los mismos beneficiarios detrás, uno se da cuenta de la gravedad del problema ambiental de la República Dominicana, el problema de vida para no solo un país que produzca alimentos, sino para un país que pueda ser respirado de manera decente y saludable. Caso Montecristi, caso zona de Puerto Plata. El caso centro de la isla, nuestro principal acuífero, es el Triángulo Minero, el Triángulo de la Muerte. El problema de Barahona, el problema de Asua, pero por Dios, y la capital, con la amenaza que tenemos hasta sobre el agua de la capital. Lo que está pasando en este país es absolutamente grave. Entonces es una locura, porque nosotros escuchamos al presidente Luis Abinader el 16 de agosto hablar de que iban a entrar al sistema unos 400 megavatios de generación térmica de la licitación que se había hecho de emergencia. Yo no quiero ni pensar que al pobre presidente Luis Abinader lo hayan puesto a hablar de eso sin saber ni sin decirlo. Primero, eso no es verdad, eso no está listo y no va a ser, ni va a entrar por todos estos tiempos, porque solamente la permisología te lleva cerca de 6 meses si se quiere hacer las cosas como Dios manda, y parece que van a tener que hacerlo porque la gente no está cogiendo corte ahí en toda esa zona y saben que bastante piedra que saben tirar los azuanos, no tiren piedras, pero bueno, es una manera de decir que no se dejan, no se dejan tan fácilmente porque tienen todo el derecho y toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, yo no quiero pensar que al presidente, cuando habló de esos 400 megas que iban a entrar, estaba hablando de parte de esas cosas. Pues claro que sí, incluso todo ese tema se vincula a un tercer asunto que también está dañando por falta de planeación. No es porque aquí no se necesite hacer turismo, desarrollar industria minera, desarrollar la industria eléctrica, no, todo eso hay que hacerlo. El problema es a qué precio, beneficiando a quién y pensando en qué, porque eso implica el mismo problema que hay planteado, por ejemplo, con el consorcio de Barahona, con ese consorcio de producción agrícola, que además le están entregando y le están facilitando la explotación, ya no para caña, sino para otras explotaciones, incluso vinculadas al turismo y a otros negocios, desde Barahona hasta Pedernales. Sí, lo que están haciendo en materia de entrega, de subordinación de este país, de arrodillamiento de la nación a lo que son las voracidades y las apetencias de esos grupos económicos superpoderosos. Tengo noticias que vimos hoy, que es parte de las informaciones del día de hoy, señores, que todos esos solares de la parte alta de la zona norte, y ahí vienes tú, después de que te trajeron de, digo, aquí no te trajeron de Barahona, pues usted es de aquí, usted seguía de barajonero, pero no lo es. No, yo soy barahonero de verdad, nacido en la Duarte. No, usted no es de barahonero nada, usted de origen, su familia, pero usted no. Criado desde muchachito. Entonces, esa zona, Espaillat, Luperón, siempre se dijo que esos eran terrenos de los vecinos. Eso era Faría, antes les decían esa zona. Ahora, parece que esos terrenos, entonces, se les va a entregar a la gente. Finalmente. Los que todavía quedan en manos de los vecinos. ¿Cuáles fueron? ¿Y por qué? Porque hay algunos que no. Eso es lo que yo no entiendo. Yo digo, pero venga acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se van a enfrentar? ¿O qué va a pasar? ¿O cuáles son esos acuerdos? Porque no, lo que pasa es que me quedan muchas dudas. El grupo vecino que es dueño de la georreferenciación de la tierra en este país por una decisión ilegal de la vieja Suprema Corte de Justicia que le entregó el control de la sabiduría técnica, para decirlo de alguna manera, de todo lo que es tierra en el país. Ellos saben lo que se mueve. Probablemente lo que está en eso es un problema de permuta. Lo mismo que hicieron con la riada de los Amas. De permuta. Claro, bueno. Probablemente lo que viene es por ahí el asunto, porque si algo han hecho los vecinos es que nunca han vendido una pulgada de tierra en este país, sino que se la han cogido. Ya no les resulta rentable de ahí esas tierras de ahí, ¿no? Entonces hay otros espacios porque también la ciudad cambia, la ciudad avanza. Había una oficina en la Duarte vinculada justamente a este grupo. Son dueños de donde la zona tú ibas colonial. y podías comprar un pedazo que ellos tienen un plano que era de ellos. Supuestamente porque como ellos no le aceptaron a Trujillo que los despojara, eso seguía siendo de ellos, y después de que los regularizan. Y tú puedes ir a comprar donde está la escuela Haití, en el Sánchez Luperón, tú vas y lo compras y te lo venden ahora. Pues increíble cómo se manejan las cosas en un país como este. Bueno, pero eso pasó entonces y lo que pasó tiene su historia, Trujillo y demás. Pero ¿y cómo no se los regaló el taimado de Lionel? No les regaló ahí toda esa zona de Sanssouci, que iban de que a trasladar, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo de la Armada.
La Armada. La Armada la iban a trasladar por un terreno por allá, por Boca, la Marina de Guerra. Una locura por Boca Chica, pero no en la parte sur, no en la parte norte. Una cosa increíble porque eso había que entregárselo a los desarrolladores que son además... En las dos esferas, por eso los procesos incluso de desalojo adelantado, que no terminan nunca, que no se resuelven de ninguna manera lo que está pasando entre el puente de la 17 y los Tres Brazos. Exacto. La zona de los Tres Brazos. Lo que pasa con todos esos barrios que han estado y están a la orilla del río Sama, o que están del otro lado a la orilla del río Isabela. Exacto. Sí, lo que sigue pasando aquí en materia del territorial también está asociado a esa voracidad y a ese esfuerzo por controlar absolutamente todo, y además los mecanismos más terribles de despojo del Estado Dominicano del patrimonio público. Yo no sé por qué nos volvimos tan locos con el tema de los Tres Brazos, como que si eso fuera nuevo aquí en este país, porque los pekines son dueños de todo el país y de muchísimos barrios que ellos son los de Leiva, Tuta y Constitución, toda la zona norte, toda la parte alta. Ya ni los viejos apellidos, ni los apellidos roneros, ni los que antes estaban en el sistema de la caña, ni los apellidos Vilche en el sur o en cualquier punto, ya se suenan. Por donde quiera que usted respira, se habla de los dueños del país. Pero totalmente, y son los dueños del país, la verdad. Increíble. Bueno, y ahora con más fe, definitivamente. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar rápidamente con este punto crítico de este día que es miércoles, que estamos despidiendo agosto. Último día del mes. Sí, qué bueno que estamos despidiendo agosto, la verdad, porque qué calor, qué caluroso. Pero además hoy son 42 años, señores, de aquel evento terrible, el ciclón David. En 1979. Le vamos a contar porque todavía por ahí andan damnificados del ciclón David. A propósito. De David. Venimos. Sí, es normal, Fernanda, porque usted arrancó antes que yo, que me de nuevo. Hay que pedirle excusa a los televidentes, pero a veces el tema del tránsito aquí nos desborda de manera impresionante, ¿no? Decíamos cuando nos fuimos a la vuelta que hoy se cumplen 42 años del ciclón David, 1979, y de la tormenta Federico. Fue terrible eso. Yo creo que desde San Zenón los dominicanos, los capitaleños no habían tenido una experiencia tan terrible. Fue un huracán categoría 5. Categoría 5, y entonces después que ya había causado todos sus estragos, entonces vino la tormenta Federico. La ciudad definitivamente era diferente que lo que era cuando ocurrió el huracán de San Zenón. Fue en 1900, ¿cuánto? No fue 29. 29. No sé, ya corríjanme, porque la verdad, o 49, no sé. No, 49, no fue 29. No lo 30. Tengo, pero fue el que le había antecedido, que fue una destrucción total de la ciudad de Santo Domingo. Claro, en esos años hubo muchos cambios en términos de las infraestructuras, que igual no se puede comparar con lo que ocurre ahora, pero fue una situación bastante terrible. Yo recuerdo que el restablecimiento del sistema eléctrico, yo creo que fueron 6 meses prácticamente que duró. Le dio duro. Recuperar, le dio bastante duro. Y la cantidad de personas damnificadas fue impresionante. Y lo grave del caso, señores, es que todavía a estas alturas hay damnificados del ciclón David. Pasamos después por George en 1998, que también fue serio, ¿no? Fue el evento que tuvimos después de David con más fuerte, fue en el 98 con el huracán George. Pero no es lo mismo. Después han impactado a muchísimas comunidades del interior, digo, a nivel de la capital. El George sí fue en septiembre. George fue en septiembre. 29 de septiembre, creo. 28, pues no sé si fue el 29, pero huracán George, que debe estar por ahí registrado Google, que te da la mano, pero fue en septiembre, sí, efectivamente. Lo que significa que nosotros estamos precisamente en esas épocas en las que esos eventos se producen ahora, con todo el tema del comportamiento, del clima y demás. Ahora tenemos unos polvos saharianos que yo no sé si ocurría antes, pero que se convierten, aunque acabe con las personas que tienen temas respiratorios, en una especie de muro de contención para toda esa actividad que se produce en el Atlántico, que es lo que impacta aquí. Pero señores, impacta todavía, 42 años después, gente que no encuentran un lugar, que no tienen un lugar.
y que todavía, es una vergüenza, ¿no? Todavía son damnificados del huracán David en 1979. Sí, hay. Es indiscutible. No, hay, seguro, con toda seguridad, y hemos visto muchos O reportajes. sea, hay gente que quedó damnificada para toda la vida, es lo que hay que decir. Claro, así es. Gobiernos vienen, políticas públicas, dinero, crecimiento económico, mezcla absolutamente de todo. Y sin embargo todavía hay damnificados para eso. Así es. ¿Cuál es la esperanza de los pobres con estas oligarquías que han dirigido este país? ¿Eh? Las esperanzas son muy pocas, Son de verdad, pocas. son muy pocas. Pues, Y con lo que nos auguran, ¿tú viste lo del banco y los estudios del banco? Sí, yo vi los estudios del banco y he visto muchos también gente... Los disque estudios, porque hay sí, que decirlo. y gente burlándose de este país a propósito de todo eso. Mira, Fernando, yo creo que más que los damnificados, nosotros tenemos que salir a darle algún nivel de apoyo al pobre infeliz de Jan Alain, que ahora está en una olla que no puede con ella. O sea, el señor Jan Alain ayer en unas declaraciones que ofrecían a través de sus abogados, dice que él está tan infeliz, tan pobre, que él no tiene ni siquiera con qué pagarle a sus abogados. Yo creo que una alternativa es que no tenga esos abogados tan caros que él tiene, porque son bastante caros. Pues por lo más caro de la bolita. Claro. Pero hay abogados del Estado, ¿no? No, pero ajá. Un hombre de Hay clase. abogados de servicio público. Un hombre de clase, como dijo la mamá de Jan Alain, no puede echarle manos. Entonces, No, pero si él dice que no puede con eso, ahí el Estado Pero le ofrece. entonces alguien está mintiendo. O mintió Jan Alain cuando declaró cerca de 200 millones de pesos como patrimonio cuando entró, y que nadie nunca supo de Jan Alain hasta que Danilo vino y lo trajo y lo instaló ahí. Porque yo creo que ese hombre nunca ha ganado un pleito de nada, ni como abogado nadie sabe cuáles son. Y ya él le pagó 200 millones. Nadie sabe cuáles son los méritos de Jan Alain como abogado para que se instalara ahí en la Procuraduría General de la República. Claro, después nos los mostró, y habiendo pasado por el CIRD, donde también parece que causó algunos estragos, pero bueno, ahí él declaró con su trabajo honesto, como él dice, 200 millones, que después aumentó en 37 millones más, pero que ahora con todas las instalaciones, las investigaciones que se han hecho respecto al caso que ocupa, que es de indelicadezas, de ilícitos. Oye, pero los bienes de Jan Alain son una cosa increíble, porque la verdad, nada más que su villa en La Romana, y ponte a ver cuánto cuesta una villa en La Romana, pero cuánto costó la remodelación de la villa de Jan Alain, donde nada más una estufa salió por $500,000 de pesos. Una estufita. ¿Entiendes? ¿De cuántas hornillas? No, esa viene con la comida hecha y lista. Tiene que ser. Alrededor de esa, los pollos y jugulan gourmet, estacionados. además. Exactamente. Sí. Entonces, de ahí para allá, todos los bienes y todas las propiedades que se le han incautado al señor Jan Alain, la verdad no es como para que él esté dando lástimas y diciendo que no tienen que caerse muertos, pobrecito Jan Alain. Claro, vendiendo una sola cosa resuelve los problemas de la mitad de todos los presos del Entonces, país. en conclusión, lo que te quiero decir, mucho más allá de esto que parecería como un chiste, pero que no lo es porque a la gente le irrita y le incomoda, la verdad es que tú sientes que te burlan, que se burlan además de la gente. ¿Entiendes? O sea, después de todas las acciones que se le imputan, que no es verdad que va a salir inocente de todas, porque no es posible, señores, que un expediente de casi 13.000 páginas y con más de 3.000 pruebas y qué sé yo cuántos imputados, no es posible. Tú entonces te encuentras a esta gente con su cara tan limpia que la gente siente que se está burlando. Déjame hacerte una pregunta. No. ¿Tú crees que a un pobre cualquiera, no importa de la región del país, de este país, se le puede hacer un expediente de 13.000 páginas? No importa el delito que haya cometido. ¿Tú crees que pueden llegar a esos niveles? ¿Sabes que la cantidad de páginas está asociada, no es al tamaño del delito, no es a la acusación nada más, sino es al tamaño del responsable? Claro. Entonces, a los pobres no le pueden hacer un expediente tan largo. No, a los pobres no pueden hacer nada, porque usted no ha visto todavía ni el primer pobre que ha ido a cumplir medida de coerción en su casa. Los pobres... ¿Cómo no? No. O Jan Alain. No, Jan Alain no está en su casa. No. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Que Jan no está en Alain su casa. no está en su casa todavía. Bueno, pero bueno, pero hay otros que sí. Sí. Los que han mandado ahora, el hermano del presidente. evidentemente que él tenía una caja fuerte, lo que tenía era víveres. Ahora, hay gente que tiene suerte hasta para caer preso. Sí, porque mira cómo el tiempo llevó a que este hombre, Alexia, ¿qué se llama? Medina Sánchez, termine en prisión domiciliaria.
Sí. porque el tiempo obligaba a eso. Sí, el tiempo obligaba. Los tiempos obligaban, yo creo que debe aplicarse todo para todos, no ahora que no se froten las manos, digo yo. Yo soy de las que sigo apostando a ese Ministerio Público. Pero por supuesto. Hasta hoy. Yo no sé qué va a pasar mañana. Lo decíamos ayer y hay que reiterarlo. Sí, hay que reiterarlo y estoy en contra de los que están tratando de desacreditarlo, Sí, que porque hay una política que Miriam y el sistemática. Ministerio no se equivoquen en para permitir ningún tecnicismo que le abra la puerta a la libertad de verdad a cualquiera de estos delincuentes que ha depredado el Estado Unidos. Ahora, hay un señor ahí en esos expedientes que se llama Bolívar Ventura, que ese señor es como una bendición del cielo. Yo creo que aquí él está compitiendo nada más con Ángel Locuar, porque lleva de 3-1 en casos de corrupción en los que ha sido mencionado, y hasta ahora el señor ha seguido tan campante, porque el señor es parte del antipulpo, por ejemplo, pero también es referido ahora. En el caso de Locuar, no estoy diciendo que sea culpable, O sea, no, según- pero lo de Locuar viene de mucho más atrás, desde los años 80. Según la técnica de los números de la pelota, está bateando para 1000. Así es, desde los años 80, que te incluye incluso industria y comercio, te incluye la Universidad Mundial, te incluye los acuerdos Lómez. En todo ese señor ha salido cuestionado. Bueno, parece que no, que han sido muchas difamaciones Se puede decir, y muchas injurias. Óyeme, porque se puede decir entonces que hay una categoría nueva. Hay delincuentes transversales. será, ¿verdad? O sea, que están presentes en todo, porque el hilo lleva. Transversales. Sí, son Eso. transversales, están presentes en cada uno, En cada de uno. esos grandes Así delitos. es, Por así es. tanto, son gente que han sido muy útiles a los grupos de poder. Ha sido un ejercicio transversal con todos estos casos, realmente, porque se han entrecruzado muchos y muchas empresas. Ay, óyeme, no se te olvide, hay delincuentes transversales. Eso es importantísimo para encontrar la conexión, para ver cuáles son los eslabones, porque es una misma cadena. Y al final de la jornada te lleva a los mismos sitios. Pero probablemente ese señor que está diciendo que eso fue un expediente falso, que ese es un documento falso, y estaba, bueno, protestando porque era un documento falso. Yo no tengo una investigación partida de la premisa falsa y ese documento era falso. Yo pienso que con lo inteligente que él ha sido, porque él ha salido bien de todo, lo que debió fue celebrar y no preocuparse, porque si era falso entonces no iba a llevar a ningún lado y esa investigación que a usted le estaban haciendo no iba para ningún lado, señor. Tranquilito debió estar. Entonces debió estarse tranquilito. Ahora, lo que yo sí sé que él es un titilito. ¿Cómo se llama? Un titilo. No, pero le llaman labines, ¿verdad? Son los chiquitos, los pejecitos chiquitos cuando tú vas. Alevines. Alevines. Alevín. Él es un alevín, Un alevín. respecto, señores, a los pejes gordos que podrían caer tras las amarras. Ah, no, por supuesto. De ese tema Eso del Ministerio de Hacienda. Eso pasa, mira. Entonces, tranquilo, mi después, querido. Y después a futuro hay que ver, yo lo digo porque me ha tocado leer un texto de factura norteamericana, norteamericana por país, ¿no? Que se llama ¿Cómo gobierna la clase dominante? Que es un texto hecho para examinar los poderes norteamericanos, los grupos de poder norteamericanos, a partir de los bufetes de abogados. Ajá. Y entonces se encuentra una conexión increíble entre los bufetes y su función y los grupos de poder. Ojo, y entonces los negocios ilícitos y los mecanismos de acumulación como se establece. Y cuando aquí el agua baje y se ponga bien mansa, entonces vamos a encontrar no solo delincuentes transversales, sino abogados transversales. Claro, así es, abogados transversales, ¿no? Y fortunas transversales. También. Porque tú no sabes cómo es que aquí abogados con una historia de tantos años, 40 y pico de años, que no pudieron acumular lo que ya Nalán, que ahora se declara en olla, ¿no? Por eso ahora yo entiendo perfectamente lo que decía Miriam Germán ahí, cuando este señor intentó descalificarla ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que si la cosa hubiese sido de doble vía, y al final fue de doble vía. Y voy a ponerte otras dos cosas transversales. Así como hay eso, lo digo porque me ha tocado, por razones de estudio, ir a averiguar cosas sobre los grupos económicos en la República Dominicana. También hay no solo grupos económicos transversales, sino que hay mecanismos transversales de apropiación de la riqueza del Estado. Y eso se puede medir en la República Dominicana desde la muerte de Trujillo, la caída de la tiranía de Trujillo, cómo se marchó sobre el Estado dominicano y cómo se crearon mecanismos en el Estado para facilitar esos procesos de apropiación y mecanismos del sector privado que lo capturaron.
Así está. Así, por ejemplo, tú buscas el Instituto Nacional de la Vivienda. Tú buscas SABICA. Tú buscas órganos creados así, cómo fueron creados y entonces cómo facilitaron en el nuevo formato legal de la República Dominicana la depredación del Estado por periodo, y por eso la primera ola de privatizaciones en la República Dominicana se produjo tras la caída de la tiranía de Trujillo. Y cuando tú buscas, encuentras entonces algunos apellidos transversales. Ah, pero de manera transversal, señores, nosotros decimos que casi al final dejamos pendiente entonces el tema que va a continuar, y eso yo creo que es un tema bastante interesante. ¿Cierto que tú lo has estudiado bastante? Y yo pienso que sí, ese cruce, ¿no?, entre esas familias rimbombantes y lo que han sido sus tentáculos en muchos casos. Apellidos transversales. En lo que sí, transversalmente han entrecruzado sus tentáculos para llevarse lo que no es suyo. Y después son honorables, ¿no? Son honorables familias que han acumulado en el tiempo. Pero el tiempo lava todo eso, parece. Pero así es, Dicen algunos. aparentemente. Señores, muchísimas gracias. Nos despedimos ahora. Mañana de nuevo, Punto Crítico. Así que gracias por acompañarnos. Pasen buen día. Ya puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android. El Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria del mes de agosto del 2022, decidió aumentar